El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Dígale al que está a su lado, cómo ser bendecidos en lo que hacemos. La Biblia nos dice cómo ser bendecidos en lo que nuestras manos hacen. Leemos el Salmo 1, y seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Queremos que nuestras manos lo que hagan prospere. Que nuestras manos lo que hagan sea bendecido por Dios. ¿Cuántos quieren eso? Dije, ¿cuántos quieren ser bendecidos en lo que hacen? Usted sale a la calle y puede preguntarle a cualquier mortal venezolano, sea creyente, no sea creyente, sea chavista, sea opositor, sea blanco, sea negro, sea santero o cristiano. Usted quiere ser bendecido en lo que hace y te va a decir sí. Usted lo desea y te va a decir sí. Pero la gente, aún dentro de la iglesia, muchos en lo que hacen no son bendecidos. Quiere decir esto que solo con el deseo de querer ser bendecido no basta. Eso está bien que tú quieras ser prosperado en lo que haces. Está bien el deseo de nuestro corazón de ser bendecido en lo que hagamos. Es más, Dios quiere bendecirte en lo que tú haces. Dios quiere bendecir la obra de tus manos. También el cielo tiene ese deseo. Pero en todos no se ve. Mucha gente viene a la iglesia y solteros y solteras y consiguen, como ellos dicen, su media naranja. Que a veces no es naranja, es limón. Y la consiguen y se casan y vienen a la iglesia para que el pastor los bendiga o bendiga su unión. El pastor los bendice. Pero después de 5 meses o 6 meses están hablando de divorcio. Entonces, no son bendecidos en lo que están haciendo. No son bendecidos en su decisión. Producto de eso, de no estar bendecidos en lo que hacen, entonces les está yendo mal en el matrimonio, le está yendo mal con sus hijos, le está yendo mal en sus negocios. Y aunque vienen a la iglesia y oyen la palabra y tienen el deseo sincero de ser bendecidos, pero yo quiero decirle, iglesia, que Dios no te va a bendecir porque sencillamente tú tengas un deseo. El deseo es importante, pero la Biblia establece requisitos sine qua non, o sea, no tienen esquina esos requisitos, son condiciones. La bendición de Dios es una consecuencia, escucha, es una consecuencia de poner en práctica unos principios que la Biblia establece. No son complicados, no son difíciles de cumplir. No están, como dice la Biblia, del otro lado del mar para que tú digas, ¿y cómo hago para traer esos principios? No. Está como dice la Biblia, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. No son difíciles, no son secretos escondidos. La Biblia es clara en cuanto a eso. El amor de Dios está disponible para todos nosotros. Todos tomamos y recibimos del amor de Dios. Jesucristo es una muestra del amor de Dios. Fue dado para todos nosotros. Pero su bendición no es así. La bendición de Dios no es como su amor. Lo he dicho en otras oportunidades. Tiene condiciones en la Biblia. Dios te pone condiciones. Alguien bendecido por Dios ha recibido la consecuencia. La bendición es la consecuencia de una vida de cumplir principios bíblicos que le produjeron esa bendición. Amén. Un matrimonio próspero, un matrimonio feliz, no es que tuvo suerte. Oye, te salió buena la mujer. No es que le salió buena. Tuviste suerte cuando la conseguiste. No tuvo suerte. La suerte no pertenece al cristianismo.
La bendición de Dios sí. La suerte es la explicación de los ignorantes en la Biblia, o de los ignorantes de la palabra. En Dios no existe suerte. En Dios existe bendecidos y malditos. Esas dos clases. En Dios es blanco o es negro. Así está en la palabra. Así que si tú quieres estar del bando de los bendecidos por Dios, tendrás que cumplir algunos requisitos que Dios exige para bendecirte. Dios quiere bendecirte, pero Dios no puede bendecirte si no cumples ciertos requisitos de la palabra. Dios no te va a dar nada que te haga daño. Nada que te haga daño. Él es un buen papá. Él no es a veces como los padres, como somos nosotros, que a veces consentimos y tú sabes, somos medio consentidores y vamos más allá de lo que debemos ir y a veces dañamos a los hijos. No, Dios no hace eso. Él es un buen papá. Él te va a dar la medida que tú puedas llevarlo y que no te haga daño. Él te va a dar la medida de bendición que tú puedas recibir y puedas llevar. Pero Él quiere darte, gloria a Dios, toda su bendición. Pero necesitas conocer los principios de la palabra que te dan estructura, que te dan fundamento para recibir esa bendición. Amén. Por eso Dios pone esas condiciones. No las pone para eliminarte o sacarte de su bendición. Las pone para crear fundamentos en ti, para crear estructura en ti, para recibir el peso de la bendición de Dios. Pues Dios no te va a dar una fama o un dinero que te va a hacer daño. Dios primero te va a crear la estructura, el fundamento para esa bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame por favor en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos. O sea, la palabra establece que hay un nivel de engaño en el cristiano. Un nivel de engaño en que podemos creer que porque asistimos a una iglesia y escuchamos la palabra, como estamos aquí todos hoy, eso es suficiente para ser bendecidos. Y la Biblia te establece que no es así. Es más, la Biblia te previene de que no creas eso, diciéndote que muchos son engañados pensando eso, que por yo venir y asistir a una iglesia y sentarme a escuchar la palabra de Dios, eso es suficiente para ser bendecidos por Dios. La Biblia dice que no es así. Que si yo llevo a mi hijo a la iglesia para que escuche los principios de la Biblia y escuche la palabra, pero en la casa no vivo esos principios, eso no le hace nada a tu hijo. Yo voy a meter a mi hijo al colegio cristiano para que allí me ayuden y se acaben los problemas del muchacho. No, la Biblia dice que eso es un engaño, pensar que meterlo en el colegio se van a acabar los problemas. No, la enfermedad no se cura hasta que desaparece la causa o la raíz que la produce. El colegio te puede ayudar, pero no te va a solucionar, porque es un engaño pensar que si somos oidores de la palabra, de que si ese muchacho va y oye palabra y oye principios, viene a la iglesia y oye palabra y oye principios, con eso es suficiente para ser bendecido, para ser protegido y para avanzar y ser próspero. No es suficiente, es un engaño pensar eso. Sigue la Biblia aclarando. Dejemos que la palabra nos enseñe y nos hable. Dice, sed hacedores de la palabra. El apóstol Santiago nos está exhortando a ser hacedores y no tan solamente oidores. Los oidores son aquellos que oyen la palabra pero no la practica. Y el que oye la palabra y no la practica se engaña a sí mismo pensando que por solo oírla es bendecido. Es importante oír la palabra de Dios. Es el primer paso para ser bendecido por Dios. El primer paso es oír la palabra. La palabra es espada de doble filo. La palabra de Dios trae fe al corazón. Así que es el primer paso, pero no es el único. Oiga, no es el único que tienes que dar. Hoy diste el primer paso. Es perfectamente, estás bien, vas por el camino correcto. Viniste a la iglesia y te sentaste en esa silla y ahí estás leyendo la Biblia y escuchando la palabra de Dios. El primer paso, pero no es un solo paso, hay otros pasos. Bien, ya los 4,000 o 5,000 personas sentadas en esta silla dieron el primer paso para ser bendecidos.
El problema es que allí se queda la mayoría, en el primer paso. Dígale a que está a su lado, hermano, no te quedes en el primer paso. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, solamente la oye, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Sigue el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí está la Biblia diciendo, este será bienaventurado, es 3 veces feliz en lo que hace. ¿Cuántos quieren ser 3 veces felices en lo que hacen? Pero dice que aquellos que miran la palabra atentamente y perseveran en esa palabra. O sea, vamos a poner, por ejemplo, los diezmos. Si yo escucho la palabra, el primer paso, escuché la palabra. Yo no sabía el principio de diezmo. Vengo a la iglesia y escucho el principio de Dios para ser bendecidos. Es diezmar. El primer paso fue escucharla. La palabra me trajo fe al corazón y entonces salí y organicé mis diezmos y los traje. Ahí está poniendo en práctica el principio de diezmo. Pero solamente por oír la palabra de Dios y decir, sí, yo estoy de acuerdo con ese principio. Yo sé que el diezmo es de Dios, pero si no la pones en práctica, por solamente oír la palabra sobre el diezmo, no te va a ayudar. Para que la palabra cumpla su ciclo completo, tiene que tener una obra. Gloria a Dios. Eso es el mismo principio. O sea, Dios va a prosperar cuando tú practicas la palabra de Dios, porque esa es la fe. La fe sin obra es muerta en sí misma. Cuando tú das el paso de obedecer la palabra de Dios, entonces tú estás dando un paso de fe. Y cuando tú das un paso de fe, el cielo se abre y Dios te bendice. Siempre la palabra va a desafiar nuestra mente. Siempre la palabra va a desafiar lo que dice el mundo. Siempre la palabra va a desafiar tus límites, va a desafiar tus fronteras. Así que tendrás que pelear con tu mente, tendrás que pelear con tu mente que te dice cómo resolver ese problema. Pero la palabra te da otro camino. ¿Cómo contestarle a ese esposo, mujer? Tu mente te va a decir tus sentimientos, no, dale con el sartén. Pero la palabra te dice otra cosa. La que escuchas en la iglesia. La decisión que tomes tú va a determinar vida o muerte, bendición o maldición. Porque si tú decides el día que estás frente al problema, frente a tu gigante, frente a tu circunstancia, decirle, yo voy a creer la palabra de Dios, aún en contra de lo que veo, aún en contra de lo que me provoca hacer, voy a hacer lo que la Biblia dice. Porque yo creo que yo soy lo que la Biblia dice que soy, que yo puedo lo que la Biblia dice que puedo, y que yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Entonces cuando das ese paso, ya la palabra deja de estar en tu mente para la palabra convertirse en fe y en una obra. Y cuando eso sucede, el cielo se abre y se desata, y será bienaventurado en todo lo que hace. Pero el apóstol está diciendo, tienes que perseverar en ello. Esto no es para que aquel que viene y dice, bueno, yo voy a ver si esto funciona, y vengo sigo con el ejemplo del diezmo, tiro el sobre allí, diezmo, y vamos a ver si funciona, y después no vuelvo a diezmar porque estoy esperando. No, tienes que perseverar. Dice, aquel que mira atentamente y persevera en ella. Tienes que perseverar ahí orando por ese hombre, tienes que perseverar con ese hijo, tienes que perseverar con ese negocio, tienes que perseverar con esa esposa, tienes que perseverar ¿hasta qué? Hasta las últimas consecuencias. Es lo que la Biblia nos enseña. Y entonces serás bendecido o bienaventurado, 3 veces feliz en lo que haces. ¿Por qué los matrimonios fracasan? Porque vienen a la iglesia, toman su decisión de unirse, vienen y el pastor ora por ellos. Yo, especialmente yo que soy el que caso, los bendigo. Yo creo que Dios no es fácilmente convencido de nuestras decisiones. Porque el pueblo de Israel le decía a Dios, Moisés le dice, ¿cuántos quieren ser libres de Faraón? Yo quiero, sí, queremos ser libres.
Y apenas estuvieron al frente del mar, apenas, no habían salido ni de Egipto. Y vieron un problema, se querían devolver. O sea, eso es una decisión. De corazón no era. Era una decisión de tú sabes lo que se dice, de la lengua al diente. Sí quiero. Deseo de libertad tenía el pueblo de Venezuela cuando eso sí tenían deseo. Este pueblo es bravo. ¿Por qué? Porque este pueblo demostró que quería libertad. La mitad de la población venezolana murió en la guerra de independencia. La mitad. Y Simón Bolívar le escribió una carta a un embajador americano porque mandó una fragata por allá para ayudar a los españoles y le dijo: mire, la mitad de la población venezolana ha muerto luchando contra este imperio por la libertad, y la otra mitad está dispuesta a morir contra ustedes también si vienen a solapar esta libertad. Resultado, retiraron las fragatas. Hombre apretado y el pueblo apretado. El pueblo tenía deseo de ser libre. Contra ese deseo, oh, gloria a Dios, lo demostró. El pueblo de Israel, no, yo quiero. En el primer problema, no, yo me voy para Egipto, yo quiero ser esclavo mejor. Vea, compare el pueblo de Israel al pueblo de Venezuela. En la guerra de independencia, dos pueblos con un deseo totalmente diferente. El pueblo de Venezuela no le importó morir, no le importó perder hijos, no le importó nada. A Simón Bolívar tampoco le importó. Esa gente sí quería. Así que Dios siempre va a probar tu deseo. A ver si es un deseo del diente al labio, o a ver si realmente es un deseo que emana de lo más profundo de tu corazón. Entonces dicen: Señor, bendíceme. Y viene el pastor, ora por ellos, Padre, los bendice. Yo creo que esa bendición queda ahí en el aire, queda allí. Está allí. Esperando. Como lo prediqué en un congreso de jóvenes, el de la ola, tiempos y corazones. Esperando tiempos y corazones. Queda la bendición allí. Sobre esa pareja. Cuando esa pareja cumple principios de Dios, en medio de la circunstancia, cuando se presenta el primer problema y la pareja, en vez de poner en práctica sus emociones y sus sentimientos, o lo que provoca hacer, o lo que le enseñaron sus padres, o lo que le enseñó la novela, o lo que le enseñaron los medios de comunicación, o la amiga en el trabajo, no, pone en práctica la palabra de Dios allí, entonces inmediatamente cae la bendición de Dios. Cae. Jesús dijo estas palabras: muchos son los llamados. Muchos yo estoy llamando, a pocos escojo. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Porque el Padre llama a muchos a su bendición. El Padre quiere que todos sean bendecidos, pero escoge a pocos para bendecir. Porque en el proceso en que son llamados y todos dicen amén, sí, yo quiero ser bendecido, como hoy dijeron toda la iglesia, yo quiero la bendición de Dios. Cuando Dios entonces te dice: cumple estos principios, cumple estos requisitos, entonces ahí son dados debajo una cantidad grande. Ahí tropiezan una cantidad grande. Los que pasan para el lado de acá de haber cumplido esos principios de la palabra de Dios, Dios los escoge y Dios los bendice. ¿Está la diferencia? Diga: yo quiero ser escogido. Yo quiero ser escogido. Todos los días tú tienes la oportunidad de poner en práctica la palabra de Dios. Es sencillo. ¿Cómo ser bendecido en lo que hago? Oye la palabra y ponla en práctica. 2 principios, eso es todo. Es difícil. ¿Y por qué no todos son bendecidos? Porque no todos los matrimonios son bendecidos. Porque no ponemos en práctica. Porque no todos los hijos están bajo bendición de esta iglesia. Porque algunos están en malos caminos, porque algunos están en rebeldía, porque algunos están en droga, porque algunos no quieren estudiar y son malos estudiantes, porque algunos... ¿Por qué? Si vienen a la misma iglesia, escuchan la misma palabra, se sientan en las mismas sillas, tienen al mismo pastor, cantan los mismos coros. ¿Cuál es el problema? Unos sí y otros no. No, papá, es que a mí no me entra la matemática. Mentira. No, papá, el profesor no es bueno. Otra mentira.
El ser humano tiene muchas excusas, muchísimas, pero ninguna con Dios pasa, ninguna. Así que el problema está, gloria a Dios, en que no estamos cumpliendo principios bíblicos para ser bendecidos por Dios, especialmente en los padres cuando hablo de los hijos. Porque yo he aprendido en esta iglesia que el problema de nuestros muchachos no son los muchachos, son los papás. Yo creo que vamos a tener que hacer un servicio en vez de jóvenes, de papás. Porque los muchachos van mejores que los papás. El problema son los papás. O sea, la sociedad ve las cosas diferentes a como las ve Dios. Lo que Dios llama bueno, la sociedad lo llama malo. Lo que la sociedad llama pobre, Dios lo llama rico. Es una cosa, todo el mundo al revés. Bueno, igualmente, tú tienes un hijo adolescente y cuando te pregunto, ¿tú tienes tu hijo? Sí. ¿Qué edad tiene? 16. Ay, está nada difícil. O sea, la gente como que se compadece de ti. Porque tienes un hijo, está en la edad difícil. ¿Quién dijo eso? Yo no he pasado por la edad difícil con mi hija Rachel. No he pasado por eso. O sea, esa es una excusa de la sociedad para echarle la culpa a la edad de los problemas de un hijo cuando no es la edad, es el papá y la mamá. No es la edad. Pero tenemos tantas excusas como Adán, Juan Adán. ¿Qué pasó Adán? La mujer. ¿Qué pasó Eva? La culebra. ¿Qué pasó, diablito? Me quedé sin a quién echarle la culpa. O sea, así somos. Y pensamos, no, es la edad. No, es que en Venezuela hay tanta perdición, esos liceos, me echaron a perder el muchacho, el liceo me echó a perder el muchacho. La amistad me lo echó a perder. Ese amiguito me lo echó, no lo echó a perder la amistad, lo echó a perder el papá y la mamá. Esa es la verdad. Perdóneme, padre, que se lo diga, pero es la verdad. Y si nosotros abrimos los ojos, sales del engaño. Si sigues echándole la culpa a la edad, a las hormonas, a cuanta cosa se te ocurra, echarle la culpa, no abrirás los ojos y no solucionarás el problema. Estarás como Israel dando vueltas 40 años en el desierto. Estarás como bachaco sin antena. Yo recuerdo, nosotros muchachos agarramos los bachacos, le quitamos la antena y los poníamos a pelear. Muchachos, no tenía revelación del amor de Dios hacia los animales ni nada de eso. Y los poníamos a pelear. Porque los bachacos cuando no tienen antenas no reconocen nada. Ellos con las antenitas se conocen. Bueno, así igualmente. Cuando estamos en ese engaño, estamos sin antenas, o sea, no vemos nada. Le tiras golpe a quien te quiere ayudar. Ves lo que daña a tu hijo como bueno y lo que lo bendice lo ve como malo. Es un nivel de engaño que la palabra la nombra aquí. Pero cuando tú pones en práctica principios de la palabra de Dios. Bueno, ¿cuál principio, pastor, puedo poner en práctica? Bueno, te voy a dar uno. Ya que estamos hablando de papá. Yo no sé por qué terminé en este tema. ¿Qué hago yo metido aquí? Si mi madre hoy estaba hablándole de eso a los padres. Pero bueno, ya estamos allí. Bueno, un principio, Proverbios 22. Yo no recuerdo el verso, vamos a buscarlo. Proverbios 22, mire lo que dice este principio. Verso 6, quita. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño, ahí está un principio. Yo quiero, Señor, que mi hijo sea bendecido. Ahí está el principio para ser bendecido. Sea hacedor de esta palabra, no que te la sepa. Ese verso todo el mundo se lo sabe, pero pocos lo practican, los padres.
Señor, pero pastor, yo lo estoy instruyendo, yo lo llevo a la iglesia y lo tiro en la banca para que aprenda. No, eso no es. Yo lo metí al colegio Maranata para que me lo instruya. No, eso no es. Ve, está entendiendo mal el verso. Porque este verso está dirigido a los padres. Esta es la responsabilidad del pastor, instruir al niño en tu camino, a tu hijo. Es responsabilidad tuya, papá o mamá. Dice, instruye al niño. Es un mensaje a los papás. Los muchachos dirán, ¿y qué hago yo escuchando este mensaje, pastor Paco? Usted va a ser papá algún día, escúchelo. Dice, pero pastor, me dicen algunos, yo lo instruí en la palabra de Dios, yo le enseñé, yo le leía la Biblia, yo lo llevaba a la iglesia y ese muchacho se descarrió, ese muchacho no quiere saber, ese muchacho. Entonces la Biblia miente. La Biblia no miente. A mí me ha funcionado. A mami también. ¿Qué tal, pastora Maribel? ¿A ti te ha funcionado, pastora Maribel? Y a ti, pastor Montilla, que tiene unos hijos grandes también, ya adolescentes, ¿verdad? ¿Cómo están esos muchachos, pastor? ¿Le funcionó? Y entonces, ¿por qué para unos sí y para otros no? ¿No será que el problema es usted y no Dios? ¿No se ha hecho esa pregunta? Porque la palabra instruir aquí no se entiende. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Significa formar, entrenar, corregir, disciplinar. Y eso le corresponde al papá y a la mamá. Yo no le puedo dar una nargata a un muchacho, tú sí. No puedo. Entonces yo te puedo ayudar, la iglesia te puede ayudar, pero quien tiene la mayor responsabilidad e influencia es el papá y la mamá. Está demostrado que no importa cuánto, mire, cuánto yo le enseñe, cuánto el colegio le enseñe, si los principios no los viven en el hogar, no funciona. Porque la mayor influencia en el desarrollo del niño y del joven viene del hogar, no de la iglesia. La iglesia te ayuda, la iglesia te da palabra, la iglesia te orienta, pero no es responsabilidad de la iglesia este verso, es tu responsabilidad como padre. Si cumpliéramos este principio, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo. ¿Y cuál es el camino? Aquí está. Léele la palabra. Lo que pasa es que hoy en día los padres no le dedican tiempo a los muchachos. Quieren criar un muchacho como criar un gato, como criar un conejo. Le doy comida, le doy techo, agua y listo. No se funciona así porque no es un animal, es un hijo de Dios. Necesita tiempo, necesita dedicación, necesita formación, necesita carácter, que no lo hay hoy en día en los hogares. Hoy en día en los hogares los muchachos son criados como si estuviéramos en una democracia, donde el muchacho todo tiene que someterlo a un voto democrático, a una encuesta nacional, a un plebiscito público para ver si el muchacho se come la comida o no se la come. Hijo, ¿qué quieres comer hoy? El muy sagaletón te va a decir, no, helado, no, pizza, hamburguesa de McDonald's. No le puedes preguntar qué quiere comer, porque si no, nunca va a comer ensalada. En el hogar no hay democracia. No hay, la Biblia no establece democracia. La Biblia dice que el hombre es la cabeza. La autoridad no habla de democracia, no habla de votación. ¿Cuántas veces yo hablando de algo, esto es lo que vamos a hacer? Mi hija dice, no estoy de acuerdo. Yo le digo, a mí no me importa. Yo se lo digo, no me importa. O sea, yo le digo, tú tienes derecho a voz, pero no a voto. Puedes opinar, pero tu opinión no tiene peso. El peso lo tengo yo y mi relación con Dios. Me voy a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice aquí un verso. Mira lo que dice aquí de verdad.
Dice que, mira que interesante. Dice que corrija a tu hijo con vara. Estoy leyéndolo aquí. Dice, la necedad, ahí mismo, está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Ahí mismo lo acabo de ver ahorita. Yo no tenía estos versos para leérselos, pero está ahí, me brincó. Los muchachos son muchachos, tienden a la necedad. ¿Y qué los aleja de eso? La vara de la corrección. Pero es que se va a molestar. Hoy los padres le tienen miedo a los muchachos. Y después están sacando demonios. ¡Fuera! ¡Fuera! No le tienen miedo al demonio, le tienen miedo al muchacho. Es que se va a poner bravo. Es que después no me habla, es que se encierra en el cuarto. ¿Y qué importa? Es que se va a ir de la casa, que se vaya. Yo quiero decirle, iglesia, cuando nosotros tenemos que escoger entre los principios de Dios y lo que piensa mi mente, mi corazón, lo que dicen los psicólogos, los sociólogos, todo el mundo, tú tienes que escoger. Si tú escoges la palabra de Dios, dice la Biblia, serás bienaventurado en lo que haces. Yo lo he vivido, el pastor Montilla, nuestra madre espiritual lo ha vivido. Funciona, iglesia, funciona. Funciona. Pero si tú dejas que el muchacho coma lo que quiera, haga lo que quiera. Antes los muchachos, cuando yo me acuerdo, mi abuela los picó, eso para escuchar los discos. O sea, ahí lo que tú ponías todo el mundo lo escuchaba. Ahí no había forma de escuchar música mundana y que no se enterara nadie. Pero hoy en día los muchachos se ponen esos aparaticos y usted no sabe lo que está oyendo. Al menos que usted esté pendiente de esos muchachos, a ver qué está oyendo. Porque por aquí entra acá. Y si tú no estás pendiente de aquí que está oyendo, entonces tú eres bien, vamos a decirlo, soquete. Para usar una palabra un poquito más elegante. Pero la iglesia no puede ser tan ignorante. Mire, iglesia, cuando usted tiene un hijo, como ahorita Esteban Araque, que acaba de nacer ese varón. O sea, cuando ese muchachito nació en un estado de guerra. Escuchen. Así nació. Donde todo a su alrededor busca asesinar en él a Dios, a los valores y a los principios de la palabra de Dios. Es un mundo hostil a los principios cristianos. Ahí nació ese muchacho. La televisión son antivalores totalmente. Desde esa comiquita de Disney para abajo, todo. Pasa que te lo meten con un caramelito. O sea, le echan un poquitico de dulcito aquí para que no te des cuenta. Pero todos son antivalores. La música que oyen, el liceo, la universidad, los amigos, todo. En una encuesta que acaban de hacer en el país, algunas iglesias cristianas, se dice que de cada 10 estudiantes que entran a la universidad, uno solamente sale con sus valores y principios de fe intactos. Uno. Vea el ambiente en que usted cría muchachos. Entonces, si usted está consciente de ese ambiente, entonces usted no puede ser ignorante de los principios de Dios. Usted tiene que estar pendiente de su muchacho para instruirlo. Porque si no lo instruyes tú, lo va a instruir la televisión, lo va a instruir la música, lo va a instruir el amigo, lo va a instruir la universidad, y ahí lo vas a perder. O sea, Dios no dice, deja que la televisión instruya a tu hijo. No te dice eso. Deja que el amiguito lo instruya. Deja que el profesor en el liceo te lo instruya. Deja que la iglesia te lo instruya. Deja que el profesor de escuela dominical, deja que el líder te lo instruya. No, te dice, instruye tú a tu hijo en el camino de Dios, y cuando tú lo hagas, cuando fuere viejo, nunca se va a apartar. Ahí está el problema. Yo no quiero instruirlo, yo quiero que sea el pastor Paco. Yo lo mando para los servicios de jóvenes, lo dejo ahí y me voy. O sea, eso no es lo que dice la Biblia.
Tú pones en práctica, papá y mamá, estos principios de la Biblia y Dios te va a bendecir. Tú dejas de estar consultando a tu hijo si quiere o no quiere y Dios te va a bendecir. Consúltaselo a Dios. Señor, ¿quiere? A ese sí se lo tiene que consultar. Señor, ¿será que le doy sopa? A ver qué te va a decir Dios. O le doy el helado, o le doy el perro caliente, le doy la hamburguesa. Pregúntale al Espíritu Santo, ahí sí le puedes preguntar. Pero, ¿qué hacemos preguntándole a los hijos? Si quieren o no quieren. Preguntándole si quieren visitar a la abuela, al abuelo. No, llévalo. Enséñale principios. Si quiere o no quiere. ¿Quieres ir a la iglesia hoy, hijo? No, yo me quedo ahí, no te dice, está bien. Vámonos, mi amor, vámonos tú y yo solo, que no quiere ir. El niño no está cansado, pobrecito. Por eso los muchachos son malos estudiantes. A la hija chiquitica mía llega y le dice a la mamá, mamá, saqué regular en un examen. Toda preocupada, porque nunca saca regular. Siempre es excelente. Y la mamá le dice, bueno, ya me lo dijiste, hija, está bien, no hay problema. Y mi papá, ¿y cómo hago para decírselo a mi papá? No sabe cómo decírmelo. Y la mamá le dice, bueno, ya me lo dijiste, tranquila. No hay problema. Ya me lo dijiste a mí. Mamá y mamá, usted sabe. Para evitarle a ella que me enfrente. Pero la niña, cuando yo llego a la casa, apenas me ve, se me acerca, me empieza a hacer cariño. Y yo digo, ¿qué me vas a decir, hija? Me dice, papá, saqué regular en el examen. Es que no te lo puedo dejar de decir. Salí mal. Y yo la halo, porque sé que esa no es su tendencia. Y no es que no, está bien, hija, no ha pasado nada, déjalo así. No, me vuelve a sacar todo regular. Hija, no hay problema, no te voy a castigar, no hay problema. Pero tú no puedes sacar regular. Tú no eres una niña regular, tú eres una hija de Dios. Con la mente de Cristo. Dios te ha dado buenos padres, lo tienes todo para sacar buenas notas. Así que no puedes sacar, tú no eres una niña promedio. Saquemos a ese gigante llamado promedio de nuestros hogares. Donde tenemos que ser igual que todo el mundo. No, somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Tenemos que ser cabeza de monte, lo mejor de lo mejor, para representar con dignidad al Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto es gloria para Dios. Tengamos unos hijos que le traigan gloria y alegría al corazón de Dios. Traigamos unos matrimonios que le traigan gloria y alegría al corazón de Dios. Pero los matrimonios fracasan porque no quieren poner en práctica los principios de la palabra. Prefieren, como Judas, ahorcarse que cambiar. Prefieren, como Judas, ir y ahorcarse que perdonar. Mejor perdona a ese hombre, perdona a esa mujer y únase y sigan peleando e intentándolo. Porque dice la Biblia, al que perseverare, gloria a Dios. Cuando tú perseveras, entonces se te desata la bendición de Dios. Pero no queremos poner en práctica estos principios. Y por no ponerlos en práctica, entonces estamos viniendo a la iglesia y en algunas cosas estamos bendecidos y en otras no. En las cosas donde estamos poniendo en práctica principios hay bendición, y en donde no la estamos poniendo no hay bendición. Pregúntate, donde tú no sientas que está la bendición de Dios, ve, no estás cumpliendo estos principios de ser hacedor de la palabra de Dios. Si sales de aquí hoy con el firme propósito de que toda palabra que oigas en esta iglesia la voy a poner en práctica en mi trabajo, en mi hogar y en mis hijos, ve el cambio que tendrás en los próximos meses. Será grandioso, enorme y poderoso. Mire lo que dice aquí Proverbios. Mire lo que dice. Lo voy a leer. Salomón: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collar a tu cuello. Volveos a mi reprensión. Mira mi reprensión, dice Dios. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. O sea, te di palabra, te llamé, te hablé, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad
y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mira qué peligroso es prosperar con un corazón necio. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Qué poderosas palabras. Mire lo que sigue diciendo él aquí. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mi mandamiento. Es lo que estamos leyendo en Santiago. Si tú oyes la palabra y la practicas, serás bienaventurado en lo que haces. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y sigue diciendo: honra a Jehová con tus bienes, da diezmo, da ofrenda, y con las primicias de todo tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. Poderosa lo que la Biblia sigue diciendo. Y ahí sigue el sabio Salomón hablándonos y hablándonos y hablándonos de los beneficios de escuchar a Dios, de poner en práctica esta palabra en la crianza de tus hijos, de poner en práctica esta palabra en tu matrimonio, de poner esta palabra en tus finanzas, en tus relaciones amorosas. Si la ponemos en práctica, seremos bendecidos. No la pones en práctica, agárrate duro y después no le eches la culpa a nadie, sino a ti mismo. Así que ¿cuántos van a poner en práctica la palabra de Dios? ¿Cuántos? Nuestra madre espiritual le habló hoy a los padres que tienen sus hijos en el colegio de la iglesia, primaria y secundaria, ¿verdad, madre? Si salen los padres y ponen en práctica lo que escucharon de ella, serán bienaventurados en lo que hacen. Porque ellos no están hablando principios de ella, están hablando principios de la palabra. Pero si no la ponen en práctica, bueno, van a tener los muchachos que se merecen, que hayan ellos mal formado. Porque no formado, eso no es formado. La única forma de formar es con la palabra. Lo demás no forma, deforma. Amén. Solamente con la palabra se forma. Sin la palabra no se forma, se deforma. Allá afuera te lo hacen un ingeniero pero deforme. Allá afuera te lo hacen un médico pero deforme. Esta palabra te lo hace un médico bien formado, un hombre lleno de Dios, una mujer llena de Dios, que no solamente trabaja por dinero, que no solamente vende su profesión por dinero, pero que también se compadece del que no tiene y ayuda aquí y ayuda allá y sirve en el evangelio, cambia con su conocimiento y con su ciencia. Amén. La palabra de Dios, si la respetamos, si las valoramos, si, como dice el sabio Salomón, si como a plata la buscares, si la escudriñares como un tesoro, entonces nacerá tu luz como el alba y tu derecho se dejará ver como el mediodía. Pero ponemos un interés en buscar la plata y el oro, en salir a ganarnos el sustento todos los días, y nos olvidamos de los principios de Dios, que son más grandes que tu trabajo, que son más grandes, gloria a Dios, que el tiempo que dedicas a ver esto, a ver aquello, y no se lo dedicas al muchacho en instruirlo. Padre de esta iglesia y los que son solteros, si vas a tener un muchacho, dedícale tiempo. Si no, no lo tengas, quédate soltero, porque a Dios le vas a dar cuenta de esos muchachos. Dios te va a decir a ti, papá, ¿qué hiciste con esas 2 ovejitas que te di? Señor, ¿cuál es esa ovejita? Yo no soy pastor.
Eso con el pastor Paco, eso con el pastor Montilla, eso con mi madre, pero yo no soy pastor. No, las 3 ovejitas que te di, los 3 muchachos que te di, ¿qué lo hiciste? El confiscado diablo, Señor. Él lo llevó al mundo el diablo. Y entonces el verso de la palabra que dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Entonces miente. No miente la palabra. Ni diablo, ni nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Cuando instruyes a un niño, tú lo haces en la palabra de Dios, con tu ejemplo, con tu ejemplo, con tu ejemplo. No le vas a decir al niño: mira, no digas mentira que es del diablo y eres el principal mentiroso en esa casa. Así nos enseña la palabra de Dios, con tu ejemplo. Entonces, gloria a Dios, ese muchacho nunca se apartará de los principios de la palabra de Dios. Póngase de pie, preciosa iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo creo que nuestro país va a cambiar. Y va a cambiar con estos principios que Jesús predicó. Va a cambiar, gloria a Dios, nuestro país. Nuestro país tendrá una forma diferente de criar hijos. Todos los muchachos que vemos en la calle hoy delinquiendo, haciendo desastres, son consecuencias de los padres que tienen. Cuando los padres cambien, los muchachos cambiarán. Cuando los padres pongan en práctica los principios de la palabra de Dios, esos muchachos cambiarán. Así que estoy orando a Dios: Señor, toca a los padres de esta iglesia, que sientan el peso de la responsabilidad de lo que tú le has dado, Señor, para que puedan ser como Jesús, que se presentó al Padre y le dijo: ninguno de lo que me diste perdí, Señor, ninguno. Y no eran sus hijos, no eran sus hijos, no los parió, no los engendró Él. Y le dijo al Padre: ninguno de estos 12 he perdido, uno. Y porque estaba escrito, porque si no lo salvo también. Eso es responsabilidad, gloria a Dios. Necesitamos gente que se responsabilice, padres por sus hijos, una iglesia por una nación. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.